Ok, ok. Respiremos. A ver, recapitulemos rápido. En la primera parte, vimos cómo el Plan Fénix agarra una deuda muerta de 60 años y la convierte en miles de millones de dólares. O sea, resolvimos el problema del dinero. Correcto, aseguramos el bolso, como se dice popularmente. Pero al cerrar esa puerta, se abre otra que es, quizás más compleja. Sí, El dinero te compra la tecnología, pero no te puede cambiar la geografía. y ese es el punto. Puedes tener todos los miles de millones del mundo, pero seguimos viviendo en el Caribe. Justo en medio del callejón de los huracanes. Exactamente. Entonces, la pregunta que se cae de la mata es, ¿qué pasa si un huracán categoría 5 le pega a La Habana 2 semanas después del gran lanzamiento? Buf. Toda esa red de 12 mil millones de dólares sale volando como si fueran los viejos postes de teléfono. Justamente de lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de El Escudo, de la estrategia de Mastec para construir una red que no solo sea rápida, sino a prueba de la naturaleza. Ajá. Y además, vamos a responder la pregunta que todos están haciendo. ¿Y qué hay para mí? Si tienes un pequeño taller de reparación de celulares en cualquier barrio, escucha con atención, porque vas a dejar de esconderte de los inspectores para empezar a firmar contratos con Verizon. Es un cambio radical. Vamos a profundizar. Para entender la genialidad de la solución, primero hay que entender las condiciones que el Plan Fénix le impone a Mastec. Esto no es un cheque en blanco, ¿eh? Para nada. Para poder operar, la empresa tiene que aceptar una serie de cláusulas que los documentos describen casi como ingeniería de guerra. Me encanta ese término, ingeniería de guerra. Suena fuerte, ¿no? Sí, suena a que no hay margen para el error. ¿Y cuál es la primera línea de defensa de ese escudo? La primera y la más importante se llama la solución búnker. Es una regla simple, pero increíblemente costosa y efectiva. A ver. El contrato obliga a Mastec a que el 70% de toda la fibra óptica troncal, es decir, la columna vertebral de la red, la autopista principal, ¿Por dónde viajan los datos? exacto, que sea soterrada, O sea que en lugar de colgarla en postes que se caen con una brisa, con un vientito la están enterrando. bajo el asfalto. Precisamente, la idea es crear una infraestructura invisible y, bueno, prácticamente invulnerable a los vientos de un huracán. La imagen que pintan es muy potente. ¿Cuál es? Imagínate un huracán. Puede pasar un huracán categoría 5 por encima de Pinar del Río. Se caerán los árboles, volarán las palmas, los postes de luz se partirán. Lo de siempre, lamentablemente. Pero el Internet seguirá fluyendo por debajo de la tierra. La señal para avisar que estás bien, la transferencia para ayudar a un familiar, el video para mostrarle al mundo lo que está pasando. Nada de eso se interrumpe. ¡Wow! Es una tranquilidad que la verdad nunca se ha tenido. Siempre hemos asumido que después de un ciclón, la comunicación es lo primero que se pierde. Por semanas. Se acaba. Pero, a ver, ¿qué pasa con ese 30% que no está soterrado? O si un equipo crítico en la superficie sufre un daño directo. Ahí es donde entra el Plan B, que es igual de robusto. El proyecto exige la creación de varios almacenes de respuesta rápida, ¿Dónde? estratégicamente ubicados con el principal en Cayo Hueso, por la cercanía. Y estos almacenes son como arsenales de telecomunicaciones, ¿Qué tienen adentro? de todo. Están repletos de torres de comunicación portátiles, generadores, antenas satelitales, equipos, todo listo para moverse ya. Si una provincia queda aislada, un equipo puede estar allí en menos de 24 horas. ¿Y qué hacen? Despliegan una torre móvil y reconectan la zona mientras se repara la infraestructura permanente. El objetivo es clarísimo. Nunca más una región de Cuba quedará incomunicada. Ok. La parte física está cubierta. La red puede aguantar un golpe directo. Pero hay otra forma en la que Cuba siempre ha sido vulnerable. La obsolescencia tecnológica. Sí. Nos llega todo tarde y de segunda mano. ¿Cómo protege el plan contra eso? Ese es un punto que los documentos tratan con muchísima seriedad. Lo llaman la regla de paridad tecnológica, Suena importante. pero de la tecnología que ya nadie quiere en otros mercados. Espera, he leído sobre esto y me parece casi de ciencia ficción. Explícame la cláusula de los 18 meses, porque suena demasiado buena para ser verdad. Es una pregunta válida, porque en el papel todo aguanta, ¿no? Claro, ¿qué impide que una compañía la ignore o la cumpla a medias? Que esta cláusula tiene dientes. Establece que si una nueva tecnología,
digamos el 6G, se lanza comercialmente en Miami, Ajá. Mastec tiene un plazo máximo y no negociable de 18 meses para que esa misma tecnología 6G, con la misma calidad y velocidad, esté funcionando en el malecón de La Habana. La misma. No una versión light. No una versión para Cuba, no una promesa futuro, la misma. ¿Y los dientes? ¿Qué pasa si no cumplen? Las penalizaciones son millonarias y automáticas. Pero más importante aún, el no cumplir activa cláusulas de incumplimiento de contrato que podrían poner en riesgo toda su licencia de operación. Ah, ok, ahí está el poder. El estándar es simple y está garantizado por ley. La experiencia de un usuario en Santa Clara tiene que ser idéntica a la de un usuario en Nueva York. Increíble. Si juntas todo, tienes una red a prueba de huracanes y además a prueba del futuro. La base está echada. La base física está resuelta, lo cual es monumental. Pero una autopista no sirve de nada si la gente no tiene carros para usarla o no puede abrir negocios a su alrededor. Exacto. Y esto me lleva de vuelta al dueño del taller en el barrio. ¿Cómo esta superinfraestructura le cambia la vida a esa persona? Aquí es donde el pan pasa de la ingeniería a la revolución social y económica. Y para entenderlo, hay que empezar rindiéndole homenaje a quienes los documentos llaman los héroes anónimos de la conectividad en Cuba. Totalmente de acuerdo. Si el país no se desconectó por completo en los últimos 20 años, no fue por la empresa estatal. Para nada. Fue gracias a esa red informal de genios autodidactas en los talleres de barrio. La gente que resucitaba teléfonos mojados con un secador de pelo y 2 clips. Que mantuvo al país conectado con las uñas, reparando lo irreparable. Y encima, Teniendo que esconderse de los inspectores. esa inventiva que nació de la pura necesidad es la que el Plan Fénix identifica como el activo más valioso del sector. Y por eso, una de las primeras reglas es tajante. ¿Cuáles? Se prohíbe la entrada de cadenas de tiendas o vendedores extranjeros para el mercado minorista. El negocio de vender teléfonos y servicios cara a cara con la gente es exclusivamente para los cubanos. Me parece justo. Pero ¿cómo se instrumenta ese cambio? Porque una cosa es decirlo. Y otra es hacerlo realidad. La transformación es automática e inmediata. El plan estipula que cada taller de reparación existente y registrado se convierte desde el día 1 en un distribuidor autorizado, un Authorized Retailer. Ojo, ese cambio de nombre es clave. Es un cambio de estatus fundamental. De la noche a la mañana pasas de ser un negocio tolerado, que opera en una zona gris y con miedo, a ser una franquicia formal, legal y respetada, con un contrato que te respalda. O sea que el mismo técnico que ayer estaba cambiando una pantalla casi clandestinamente, mañana tiene un cartel en su puerta que dice punto de venta oficial de Verizon. O agente autorizado de Starlink. ¡Wow! Y no solo eso, él elige con quién asociarse. Las grandes marcas van a competir por tenerlo en su red. Además, se acaba el canibalismo de piezas, esa práctica de desarmar un teléfono viejo para arreglar otro. Cierto. Como distribuidores autorizados, reciben certificación oficial de Apple, de Samsung, lo que les da acceso directo a la importación de repuestos originales sellados de fábrica. La calidad del servicio se dispara y con ella la confianza del cliente. Ok, si yo soy el dueño de ese taller, todo esto suena increíble, pero mi principal preocupación siempre ha sido el capital. ¿De dónde saco yo el dinero para llenar mi tienda con los últimos iPhones, si apenas tengo para pagar el alquiler? El pequeño empresario a través de un sistema de consignación. A ver, desglósame eso. ¿Qué significa consignación en la práctica? Significa que si decides asociarte con, digamos, T-Mobile, ellos te entregan 50 iPhones, 100 routers de Wi-Fi y 500 tarjetas SIM sin que tú tengas que pagar un solo centavo por adelantado. Nada. Nada. El inventario se pone en tu tienda, pero el dueño de ese inventario sigue siendo T-Mobile. Ellos asumen el 100% del riesgo financiero. Tú solo les pagas por un teléfono después de que un cliente te lo ha pagado a ti. Espera un momento. Eso es un cambio de juego total. Total. El verdadero cambio no es solo el dinero, es la transformación del riesgo. El plan traslada el 100% del riesgo del pequeño emprendedor a un gigante como Verizon. Libera el potencial económico de miles de cubanos al instante. Exacto. El riesgo de que la mercancía no se venda es cero para el dueño del taller. Entonces, con el riesgo eliminado, ¿de dónde viene el dinero exactamente? Quiero ver los engranajes de esa máquina de hacer dinero. Son 5 fuentes de ingreso claras y simultáneas.
La primera es la comisión por activación. Cada vez que activas una línea nueva, sea para un vecino o un turista, la operadora te paga una comisión. ¿Ok? Y lo más importante, es recurrente. Mientras esa persona siga pagando su factura, tú sigues recibiendo un porcentaje en dólares, cada mes. Estás construyendo una cartera de ingresos pasivos. ¡Wow! Ok, eso ya es más de lo que ganan ahora. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el Wi-Fi doméstico. Te conviertes en el experto local en conectividad para el hogar. Vendes los routers, los módems y cobras por el servicio de instalación, de configuración. Eres la persona a la que la vecina llama para que le ponga internet en toda la casa. Entendido. La tercera debe ser la venta de los aparatos, ¿no? Exacto, la venta de hardware, pero con una diferencia crucial. Como eres distribuidor autorizado, compras los teléfonos a precio de mayorista, no de revendedor. El margen de ganancia es sustancial y es 100% tuyo. Tiene todo el sentido. ¿Y la cuarta? La cuarta es la que en el argot de la industria llaman la mina de oro. Los accesorios. Oh, claro. Fundas, cargadores, protectores de pantalla, baterías externas. La ganancia en estos productos es altísima y a diferencia del hardware, no tienes que compartirla con nadie. Y con el flujo de gente activando teléfonos, se multiplican las ventas. Se multiplican. Y me falta una. A ver. La quinta, que es la que te da prestigio y te permite cobrar más caro. El servicio técnico certificado. Con acceso a piezas originales y herramientas oficiales, ya no eres solo el que arregla teléfonos. Eres un técnico certificado por Apple o Samsung. Exacto. Y puedes ofrecer reparaciones con garantía oficial, lo que te permite cobrar tarifas premium. Pero para ser un técnico certificado y manejar inventarios de Verizon, se necesita un tipo de conocimiento que va más allá de saber soldar una placa, ¿no? Por supuesto. Y para cerrar esa brecha, el plan crea la Phoenix Tech Academy. Son centros de capacitación que ofrecen cursos intensivos de 2 semanas, financiados íntegramente por las operadoras. Ah, eso es clave. Y es clave aclarar esto. No son cursos para enseñar a reparar. Estos técnicos ya saben reparar, probablemente mejor que muchos ingenieros de las propias marcas. Entonces, ¿qué aprenden? Aprenden a manejar el software de activación de Verizon, los sistemas de gestión de inventario, los estándares globales de atención al cliente. Es la profesionalización del negocio. Al final, sales con un diploma con validez internacional. Que certifica que estás cualificado para ser socio de las empresas más grandes del mundo. Nada menos. La mesa está servida para el emprendedor local, pero me surge una duda logística. Entiendo cómo un taller se asocia con Verizon, pero ¿cómo se logra que Verizon, AT&T, T-Mobile, todas estas bestias competitivas, entren a la vez y empiecen a competir desde el día 1 sin enredarse en una pesadilla burocrática? Usando una estrategia muy elegante que los documentos llaman alquilar, no construir. ¿Alquilar, no construir? La analogía que utilizan es la de un centro comercial. Piensa que Mastec y su socio Lila construyeron el centro comercial más moderno del Caribe. El edificio, los pasillos, las luces, la seguridad. Todo lo que es la red física de fibra y torres. Ok, ellos pusieron la infraestructura y las marcas como Verizon simplemente llegan y alquilan un local. No tienen que poner un solo ladrillo, no piden permisos de construcción, no despliegan su propia infraestructura. Simplemente firman un contrato, instalan su software en la red de Mastec y empiezan a vender. en ese centro comercial digital. Exactamente. Eso explica la velocidad. Permite una entrada masiva y simultánea. Para el usuario, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se traduce en algo llamado roaming local. Si eres un turista con T-Mobile, bajas del avión en La Habana y tu teléfono funciona al instante, con tu plan de siempre. Sin hacer nada. Nada. Y si eres residente, vas a la tienda del barrio, compras una SIM de Verizon Cuba, la pones en tu teléfono y tienes servicio 5G de máxima velocidad. Tu servicio es con Verizon, pero estás usando la autopista que construyó Mastec. Entiendo cómo funciona para Verizon en La Habana, pero gran parte de Cuba es rural. ¿Cómo llega esta revolución a una finca en Pinar del Río o en las montañas de Guantánamo? ¿La fibra no va a llegar hasta allí? Es una pregunta crucial, porque la conectividad no puede ser un privilegio urbano. Y la respuesta del plan para eso es Starlink. Ah, claro. Y la estrategia es radical.
Se elimina la palabra regulación del vocabulario. Se propone una licencia de venta directa, que en la práctica convierte a Starlink en un electrodoméstico más. ¿Cómo que un electrodoméstico? ¿Como comprar un microondas? Exactamente como comprar un microondas. Imagina que vas a una tienda y en una estantería ves la caja del microondas y al lado una caja que dice Starlink. La compras, te la llevas a tu casa, sea un apartamento en El Vedado o una finca en Baracoa. Ajá. La abres, conectas el receptor a la corriente, apuntas la antenita al cielo y en 5 minutos tienes 300 megabits por segundo de internet de alta velocidad. Sin pedirle permiso a nadie. A nadie. Sin esperar a un técnico, sin llenar una planilla. Cero. Es plug and play. Libertad total de conexión sin importar dónde vivas. Esto garantiza que la brecha digital entre el campo y la ciudad desaparezca desde el primer día. La competencia entre los gigantes como Verizon y T-Mobile más Starlink en las zonas rurales ya de por sí va a mantener los precios controlados. Pero el plan parece ir un paso más allá. Va un paso más allá. Introduce el concepto de competencia digital total. ¿Qué es eso? Abre la puerta a una nueva clase de operadores virtuales como Google Fi o Mint Mobile. Y este es el verdadero jaque mate a los precios altos. ¿Por qué? ¿Qué tienen de diferente estas compañías? Es que no tienen tiendas, no tienen técnicos, no tienen una gran infraestructura. Venden datos puros a través de Internet. Su modelo de negocio es ser ultra eficientes y ultra baratos. ¿Y para el cliente? El poder es absoluto. Ponme un ejemplo. ¿Cómo funcionaría? Digamos que tienes un plan con Verizon y te parece que te están cobrando muy caro. Sacas tu teléfono, entras a la página de Mint Mobile, eliges un plan que cuesta la mitad, lo pagas y descargas una eSIM. ¿Y ya? Todo el proceso toma menos de 1 minuto. Sin hablar con nadie, sin cancelar tu viejo contrato, acabas de cambiarte de compañía y de reducir tu factura a la mitad. ¡Wow! Eso obliga a los gigantes a portarse bien. No pueden abusar con los precios y el cliente se les puede escapar en 30 segundos. Los obliga, los fuerza a competir de verdad, a mantener precios bajos y una alta calidad de servicio. Porque saben que el cliente tiene el poder de despedirlos con un solo clic. La competencia es real, es instantánea y es feroz. El poder, por primera vez, está completamente en manos del consumidor. Ok, vamos a hacer una pausa aquí porque lo que se ha establecido en esta fase del plan es simplemente monumental. Es la fundación de todo lo que viene después. Si lo resumimos, tenemos 3 pilares. Primero, seguridad física. Una red mayoritariamente soterrada a prueba de huracanes y con la garantía de mantenerse a la par con el resto del mundo. Segundo, acceso total. Marcas globales como Verizon y soluciones como Starlink, vendiéndose libremente en la tienda de la esquina, sin burocracia y con una competencia real que beneficia al bolsillo de todos. Y tercero, que quizás es el de mayor impacto social, la creación de una economía local robusta. La red de talleres de barrio, que antes era perseguida, se transforma en una clase media empresarial. En socios legales y prósperos de las compañías más grandes del planeta. Exactamente. La mesa está servida. Ya tenemos la autopista de datos más rápida y resistente del Caribe. Pero aquí queda una pregunta flotando en el aire. ¿Y ahora qué? Ajá. ¿Vamos a usar toda esta infraestructura de miles de millones de dólares solo para ver Netflix y llamar a la familia? Sería como construir un portaaviones para ir de pesca. Un enorme desperdicio del potencial. No. La respuesta que da el plan es un no rotundo. Esto nunca se trató de consumir Internet. Se trata de usar esa soberanía digital para venderles servicios al mundo. Y ese es el salto cuántico. En nuestra próxima conversación, vamos a analizar la tercera fase del plan. Cómo Cuba pasa de ser un país que vive de las remesas a un país que vive de sus datos. Vamos a presentar a la figura clave detrás de esta visión, el arquitecto. El hombre que literalmente construyó la infraestructura de Internet de toda Latinoamérica. Y dejaremos el gancho para la próxima vez. Su plan detallado para convertir a La Habana en la caja fuerte digital de las Américas.